Capítulo 1 de la media docena. Cuentos y fábulas para niños. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Riggins. La media docena. Cuentos y fábulas para niños. De Juan Gualberto López Valdemoro de Quesada. Capítulo 1. Las cuentas de San Pedro. Cuento. La del amanecer se haría en el mundo, porque en el cielo no hay horas, cuando San Pedro, después de dar 2 vueltas a la llave de la puerta de oro y rubíes que cierra la entrada del paraíso, se encaminó en derechura al despacho del Señor. Muy caviloso debía de ir el santo portero, cuando apenas contestaba a las salutaciones respetuosas que al pasar le dirigían ángeles, serafines y bienaventurados. Anda que te anda, y sonando el llavero con la mano izquierda, con la derecha tan pronto se acariciaba la luenga y nevada barba, como la calva espaciosa y reluciente, indicios todos de grandes cavilaciones. Nada es necesario, decía, que su divina majestad me dé nueva pauta para ajustar la cuenta a los mortales. De otra suerte, no vamos a tener sitio en donde alojar a tanta gente. Así, dándole vueltas a esta idea fija, el príncipe de los apóstoles se dejó atrás los 10 millones de leguas que hay en el cielo desde la portería al despacho. El señor, desde una inmensa terraza, contemplaba el mundo, que, desde aquellas alturas, parecía un trompo dando vueltas en medio de una gran plaza. Cuando el Creador sonreía, satisfecho de su obra, el universo se iluminaba como si a un tiempo encendiesen infinitas luces de bengala. Cuando suspiraba dulcemente, el huracán embravecido conmovía cielos y tierra, y los mares, formados con la única lágrima que vertió el Señor por el pecado del primer hombre, se encrespaban furiosos, semejando inaccesibles montañas de blanca espuma. ¿Qué te trae por aquí, buen Pedro? Dijo Dios, fijándose en su portero, que extático le miraba, arrodillado sobre una nubecilla de color rosa. Señor, un asunto de importancia. Habla. Como vuestra divina majestad dispuso, 3 son las virtudes que principalmente abren al hombre las puertas de esta mansión de delicias: la fe, confianza en vuestra infinita sabiduría; la esperanza, confianza en vuestra justicia y misericordia; y la caridad, fuente inagotable de vuestro amor, que brotó en la cima del Calvario, y que amenaza inundar estos reinos con gentes que, si no creen mucho, en cambio esperan demasiado. Explícate, Pedro, porque, si bien alcanzo a dónde vas a parar, veo que no entiendes gran cosa de partida doble. Pues a eso voy. Vuestra divina majestad, al conceder a un corto número de criaturas el disfrute de la riqueza, determinó que fuesen a manera de administradores de los pobretes, que son los más, y dijo a los primeros: lo que deis en mi nombre, pagado os será, en el reino de los cielos. ¿No es cierto, señor? Certísimo, Pedro. Pues bien, sucede que muchos ricos, que no se acuerdan de Santa Bárbara hasta que truena, y sin embargo confían en vuestra infinita misericordia, dan limosna de lo que les sobra a cuanto infeliz o vago de oficio se les acerca, deteniéndoles con las palabras de ritual: una limosnita, por amor de Dios. Las más de las veces estos ricos socorren al pobre por quitárselo de encima, por vanidad, por costumbre, pocas veces por vos. El pordiosero o el pobre de verdad responde siempre: Dios se lo pague, Dios le dé salud y se lo aumente de gloria, lo que es muy cómodo para aquellos que cargan siempre en cuenta a vuestra majestad la limosna que reciben y no suelen agradecer. ¿Y cuál es la consecuencia que tú sacas de todo ello? Esta, señor. Hombres, mujeres y niños ricos, de vida poco ejemplar, por tal sistema logran recibir los sacramentos y su entrada en el cielo con los muchos Dios se lo pague que vuestra majestad me ordena abonarles en cuenta, perdonándoles así grandes pecados, con todo lo cual se llenan estos reinos de gentecilla purificada, sí, pero de poco más o menos, y va a llegar un día en que no podamos rebullirnos aquí arriba. Mira, Pedro, respondió el señor afablemente, eso tiene fácil remedio. Si bien no te falta razón en lo que dices, sucede también a menudo que el rico, en vez de socorrer al pobre, le despide con un Dios le ampare, hermano, perdone por Dios, no llevo suelto, y así por el estilo. Pues bien, estas partidas, que deben formar el haber del que pide, hay que rebajarlas de la cuenta del que no da.
más claro. Desde hoy, por cada perdone usted por Dios, hermano, que diga un rico, le rebajas en su cuenta 10, Dios se lo pague, de los que le dieron los pobres, y verás cómo así todo se arregla. Y ahora déjame, quiero visitar a mi Santa Madre. San Pedro besó los pies del señor y se volvió muy contento a la portería. Acababa de sentarse delante de su escritorio, sobre el que tiene siempre abierto el libro de cuentas corrientes, en donde figura la de cada mortal por acciones buenas y malas, cuando llamaron a la puerta de oro y rubíes. ¿Quién es? Preguntó el santo portero. Soy yo, señor, Benicio, con su ahijada Inés, que acaba de morir de una fiebre maligna, y fue siempre muy devota de la Santísima Virgen, respondió desde afuera un ángel hermosísimo que llevaba de la mano a una niña rubia. Inesita, ¿eh? Aguarda un poco mientras le ajusto la cuenta. Y en tanto San Pedro hojeaba el gran libro, la niña parecía muy inquieta. Recordaba que había sido un tantico avara, y alguna vez, sorda a los clamores del pobre que le pedía limosna tiritando de frío, mientras ella iba forrada de pieles. Así es que, guareciéndose entre las amplias vestiduras del ángel, aguardaba temblando a que San Pedro terminase la resta que hacía en una cuartilla de papel. Por fin, el portero cerró el libro de golpe, se pasó la mano por la barba y se dirigió hacia la puerta con serio continente. Mucho siento decirte, mi buen Benicio, que Inesita no puede entrar en el cielo. Tiene 500, perdone usted por Dios, hermano, que invalidan los, Dios se lo pague, que le dieron los pobres socorridos por ella. La niña rompió a llorar amargamente, y al ángel de su guarda, que era Benicio, se le cayeron las alas de tristeza a lo largo del cuerpo. Por Nuestra Señora y Reina, señor San Pedro, déjela usted entrar, que Inesita fue muy buena y muy devota. No basta, hijo. En vez de comprarse tantas muñecas, debió emplear sus ahorros en socorrer a los pobres. Yo cumplo las órdenes que del Señor acabo de recibir. Tenga usted piedad por esta vez y no desoiga mis súplicas. Perdona, perdona por Dios. Misericordia, Señor. Perdona, 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 repetía sin cesar el príncipe de los apóstoles, paseándose delante de la puerta con las manos cruzadas sobre la espalda y sonando el llavero. Perdona, perdona. Y fue el caso que, de pronto, sintió peso gravísimo sobre el hombro izquierdo. Volvióse, no sin dificultad, y vio que era el Señor quien con su diestra poderosa le tocaba. Reforma tu cuenta, Pedro, sumando a los Dios se lo pague que tiene Inesita en su cuenta, todos los perdona por Dios con que respondiste a las súplicas de Benicio. Y la puerta del cielo giró inmediatamente sobre esos goznes de diamantes, y la niña, a quien crecieron de súbito alas como las del ángel de su guarda, tendió el vuelo y pasó rozando sobre la venerable cabeza del atónito portero. Cuentas son las de San Pedro, que todo buen cristiano debiera tener en cuenta. Fin del capítulo 1. Capítulo 2 de La Media Docena. Cuentos y fábulas para niños de Juan Gualberto López Valdemoro de Quesada. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La luciérnaga y el vidrio. Fábula. A decir verdad, no me acuerdo exactamente del año ni del lugar en donde ocurrió el caso que voy a referir. Debió ser alrededor de la fiesta de Santiago, patrón de España, y en una alameda o pinar de Andalucía. El sol, inundado con majestuosa arrogancia los ya segados campos, picaba mucho, y algunos de sus rayos conseguían penetrar por entre el denso ramaje para embellecer con sus luces la hierba fresca y menuda que, como inmenso tapiz, cubría el suelo, donde la vegetación era asombrosa. Allí, no se sabe cómo, cerca de esbelta y florida mata de árnica, yacía olvidado un miserable pedazo de vidrio. Y quiso la providencia que un rayo de sol le acariciase, convirtiéndose a la vista, como por obra de encantamiento, en hermosísimo brillante. No de otra suerte la humildad, la obediencia y el santo temor que Dios pulen y abrillantan más cada día las almas de los niños buenos, asemejándolos a los ángeles. El pobre vidrio, como acontece siempre a la persona de verdadero mérito, del suyo no se daba cuenta.
Pero la mata de árnica, deslumbrada con los fulgores que aquél despedía, se inclinó respetuosamente como si quisiera servirle de dosel con sus flores de oro. Un ejército de hormigas que cruzaba por la alameda se detenía de cuando en cuando ante aquella luz maravillosa, después de dejar en el suelo, para descansar, los granitos de cebada que acarreaba desde las avecinas del hormiguero, formado en las raíces de viejísimo chopo. Las industriosas abejas revoloteaban cerca del vidrio, como las mariposas alrededor de una lámpara encendida. En fin, los gorriones, saltando de rama en rama, aquella siesta no hablaron de otra cosa. ¿Has visto, Pilín? Dijo uno de ellos a su hermanita, mientras le rascaba con el pico en la coronilla. Cosa más extraña. Ni la luciérnaga, nuestra vecina del cuarto bajo, despide más vivos fulgores, y eso que ahora es de día. Voy a coger esa laja para hacerte un alfiler con que adornes tu pecho. Pero a lo lejos divisó al que suele ser su enemigo, al hombre, y el galante gorrión, no pudiendo cumplir la promesa, se escapó con su hermana. Mientras el carcomido tronco de un cardo silvestre, seco, más que la yesca, salió, arrastrándose torpemente, un gusanillo que comenzó a dar vueltas en torno del vidrio. «Estúpido», decía estremeciéndose, «brillar más que yo ese vidrio ordinario. Él necesita que el sol le preste sus resplandores. Yo doy luz viva y azulada, sin que nadie me encienda la mecha. Y todos le alaban, y de mí, que un tiempo fui objeto de adoración, de mí, que inspiré célebres poemas, que valgo en la tierra casi tanto como las estrellas en el cielo, reducido es el número de los que hablan. Pues yo poco he de poder o, cuando menos, amortiguo sus provocativos fulgores». Y el gusano aquel fue acercándose poco a poco y removiendo como le fue posible el polvo. Trataba de empañar el brillo que le mortificaba. «Que si quieres». El vidrio más relucía. La luciérnaga o gusanito de luz, que no otra cosa era el insecto en cuestión, sintió entonces profunda tristeza. Tristeza del bien ajeno, como llama la doctrina cristiana a la envidia, y todo cariacontecido volvió a su agujero a esperar la noche. Cuando ésta descorrió su negro manto, ahora es la mía, dijo el gusano saliendo de su escondrijo. Apresurándose cuanto pudo, fue en busca del vidrio, y encaramándose sobre él trataba de aplastarlo con rabia. «Arde ahora, rival menguado», murmuraba el gusanito de luz, que parecía estar ardiendo por dentro. «Dispútame mi gloria, vil pedazo de frágil botella». Los gorriones hermanos de que antes hablé vinieron a dormir a un árbol cercano al lugar en donde soliloquiaba la luciérnaga, alumbrando casi tanto como una lamparilla de noche. Y fue el caso que Pilín, después de acomodarse bien entre las ramas, dijo a su hermano: «Ruega a la vecina que apague la lámpara. No me gusta dormir con luz, y de todas maneras bastante tenemos con las estrellas sin que nos alumbren por arriba y por abajo». «¡Vecina!», pío Mimo, sacando la cabecita por entre las hojas y mirando hacia abajo como si se asomara a un pozo. «¡Vecina! ¿No oye usted que a mi hermanita le incomoda la luz? Hágame el favor de apagarse al momento». «No me da la gana. Si doña Pilín no puede dormir con luz, que se meta la cabeza debajo del ala. ¿No decía usted que el vidrio brillaba más que yo? Mire usted si brilla ahora». «Ahora es de noche, grandísima envidiosa, y de noche brillan los huesos de los muertos y cuantas materias orgánicas estén en descomposición». «¿Sí? Pues yo he de estar brillando hasta que amanezca». «Mire usted qué bajo, señora». «Jesús, qué miedo. Baje usted». A Mimo se le erizaron las plumas de coraje, tendió el vuelo hacia el insolente gusanillo y sin pararse en barras le dio un feroz picotazo. Después se volvió muy tranquilo a la cama. La desdichada luciérnaga encogió los anillos de su vientre y desaparecieron sus fulgores. Había muerto. Cuando la luz del nuevo sol volvió a herir el vidrio, arrancándole vivos destellos, los gorrioncillos bajaron a tierra. Mimo quería cumplir la promesa de ofrecer aquella joya a su hermanita. Cogió el vidrio con el pico, después de apartar a un lado el cadáver del gusano de luz, y... ¡oh, triste desengaño! El vidrio, aislado de los rayos del sol, no brillaba ni poco ni mucho. «Bah, lo que yo creí un diamante digno de ti es materia frágil y de escaso valer. Mira tú lo que envidiaba nuestra pobre vecina». Y el pajarito soltó el vidrio que, cayendo sobre la luciérnaga, sirvió de losa para su sepultura. La verdadera felicidad consiste en no envidiar ni ser envidiado.
Dios reparte muy justamente sus dones y el hombre debe conformarse con lo que le dé la divina bondad, teniendo presente que quienes más favorecidos son, más tendrán de qué responder. Fin del capítulo 2. Capítulo 3 de La Media Docena. Cuentos y fábulas para niños de Juan Gualberto López Valdemoro de Quesada. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El sepulcro de Golferico. Cuento. 1. 10 veces más tiempo del que se emplearía en ir a gatas desde Madrid a Biarritz y en volver, saltando la Pipiricoja desde el Puerto Viejo hasta la estatua ecuestre del Espartero, hace que duerme y suda en su sepulcro el conde Golferico Veliti. En aquellas remotas edades se vestían los hombres de hierro, y quizás por esto respetaban mucho a los que gastan ropa talar, clérigos y damas. Como la nobleza se ganaba peleando y el más fuerte y animoso conseguía la victoria, claro está que la espada jugaba gran papel, si bien muchos de los que la esgrimían no olvidaban, fijándose en la cruz de la empuñadura, que si la fuerza vence, logra más la piedad, porque cautiva. Quiero decirte con esto, lector queridísimo, que, al oír hablar de la Edad Media, del feudalismo y de otras cosas por el estilo, tengas muy en cuenta, antes de formar opinión, lo que a ti te sucede con un látigo en la mano. Estés en tierra o encaramado en el pescante, ¿verdad que te acometen de súbito vehementes deseos de repartir latigazos a diestro y siniestro? Y si te minarías mucho antes de fustigar fuera de su jaula al león del retiro, pongo por caso, no te detienes cuando se trata de un perrillo callejero. Ayer, como hoy, como ayer, y siempre igual. El fuerte abusó y abusa del más débil, el pez grande se merienda al chico, y el hombre se entretiene en matar pajarillos que, en muchas ocasiones, ni siquiera levanta del suelo. Pero no olvides, por lo que hace a las criaturas, que ninguna de sus injusticias y desafueros pasan inadvertidos para el Señor, y que en el otro mundo se le ajusta a cada cual estrecha cuenta, sin perjuicio de que muchos mortales pagan también aquí abajo todas sus deudas. Y basta de preámbulos, ¿eh? El conde Golferico Veliti habitaba el viejo castillo de El Prestín, enclavado sobre altísimo cerro. Desde allí se defendía de los moros, bajaba a cazar al valle en épocas de paz y administraba sus bienes, que no eran grano de anís, sino muchas y buenas fanegas. A fuerza de puños había ganado el caballero fama y riquezas, a fuerza de puños arrecentaba su gloria y su hacienda, mereciendo el respeto de todos y el cariño de no pocos. Golferico tenía buen corazón, pero oculto bajo rudísima corteza. Sus sentimientos eran honrados, y con ser así, realizaba el bien rugiendo como un tigre. Podía decirse del conde en muchas ocasiones aquello de tanto quiso el diablo a su hijo que le saltó un ojo. Como la ilustre casa de los Bernaldo adoptó por lema de su escudo después de Dios, la casa de Quirós, para indicar la grande y antiquísima nobleza de esta familia. Así, Golferico compendiaba todos sus afectos en la tierra, exclamando después de Dios, de mi Froiluba el amor. Por aquel hombre enrevesado era conocida en toda la comarca y en 20 leguas a la redonda la única hija del conde que no tenía en el mundo otros parientes ni allegados. 15 veces había visto florecer la niña los lirios silvestres que crecían aquí y allá entre las quiebras del peñasco sobre el cual se alzaba el Prestín, y si no podía decirse que Froiluba era una hermosura, tenía en cambio un alma muy bella, y cifraba toda su ambición en enjugar las lágrimas de sus semejantes. Muchas y famosas victorias había conseguido el conde Golferico, vertiendo con largueza propia y ajena sangre, pero en verdad te digo que no podía compararse con las conquistas de Froiluba, que, por su piedad, por su inagotable amor al prójimo, reinaba sin competidor sobre todos los corazones de los vasallos de su padre. Como éste volvióse un día vencedor de los moros en una muy empeñada batalla, librada en el límite mismo de sus dominios, vínole al magín conmemorar aquel hecho glorioso, hermanándolo, por decirlo así, con el inmenso cariño que le inspiraba Froiluba. Formaban buena parte del botín ricas telas que los árabes vencidos llevaban en sus bagajes, muchos vasos de plata y oro y costosas joyas de rica pedrería. Con todo este tesoro decidió Golferico adornar el camarín de su hija, mas al recorrer las estaciones del castillo no encontró ninguna apropiada al fin que se proponía. Pensó entonces en poner a contribución la habilidad de los más renombrados artífices entre sus vasallos y elevar una nueva construcción a manera de torre adosada a fortaleza.
A la falda de la montaña había ricas canteras de granito, espesos robledales en las vertientes, pero como entonces no se conocían los poderosos aparatos de que hoy disponemos para elevar pesados materiales y el castillo tenía muy difícil acceso por todos lados, la obra que el conde proyectaba ofrecía serias dificultades. Precisamente por esto Golferico se encariñó más y más con su proyecto, sordo a las súplicas de Fray Luba, que prefería repartir entre los menesterosos la fortuna que su padre iba a gastar en la torre. Soldados y labriegos, hombres y mujeres, cuantos podían manejar el hacha o el pico, fueron empleados en la obra que el caballero dirigía en persona desde que el sol doraba las cumbres de las montañas hasta que se hundía en el horizonte sensible. Fueron hacinándose materiales a la falda del monte, se abrieron los cimientos de la torre en la cúspide y, llegada la hora de comenzar a construir, dio principio también el calvario de los súbditos del conde. El mes de agosto iba mediado, cuando aquellos infelices en largas filas encorvados hacia la tierra abrasada, asidos a gruesas maromas, tiraban de grandes sillares, desde el llano hasta la cumbre, hiriéndose los desnudos pies en las cortantes lajas de empinadísimas cuestas. Frecuentemente la maroma, en el máximum de su tensión, falta ya de elasticidad, saltaba como cuerda de guitarra, y el sillar libre de ligaduras rodaba con estrépito por la pendiente, aplastando en su caída a los míseros obreros que venían detrás. Semejantes contratiempos, entorpeciendo la prosecución de la obra que adelantaba muy poco, ponían fuera de sí a Golferico, que siempre achacaba la desgracia a pereza o mala intención de los operarios. Loco de furor, dirigía la maniobra, y llegó a cruzar a veces con un látigo, erizado de puntas de hierro, las desnudas espaldas de los infelices uncidos a la maroma. La roja mezcla que unía un sillar con otro para formar la torre, dijérase amasada con sangre, y de día y de noche, soldados y labriegos, hombres y mujeres, cuantos por fuerza se veían obligados a satisfacer el capricho de su señor, maldecían en silencio al conde, mientras regaban con sus sudores la tierra ingrata, o se recogían en su pobre hogar, aguardando la aurora venidera, que había de traerles nuevas penalidades y trabajos, quizás la muerte. Y la torre iba creciendo poco a poco, y Fray Luba no veía enjutos sus ojos, y Golferico no cejaba en su empeño. ¿No temes, padre mío? Decía a menudo la niña, cuando levantaban los manteles después de la cena y se retiraba el fiel escudero que los servía. ¿No temes que la maldición del cielo caiga sobre nosotros? ¿Por qué te empeñas en alzarme esa torre mensajera de desdichas que lleva costadas tantas lágrimas, tantos sudores y tanta sangre? ¿No éramos felices entre los desmantelados muros de este viejo castillo, testigo de tus innumerables hazañas? ¿Qué más riqueza podía yo ambicionar que tu cariño? ¿Qué mayor premio a tu gloria y a mis afanes que el amor de nuestros vasallos? Desiste de tu empeño, padre mío. El viejo ermitaño del santuario de la cueva decía una tarde que el príncipe más dichoso es aquel que puede dormir tranquilo en la última cabaña de sus estados, sobre un montón de paja, no el que se revuelca desvelado encima de un lecho de hermosos tapices de blandas plumas que los remordimientos convierten en duros guijarros. Calla, tontuela, respondía Golferico. ¿Qué entiendes tú de eso? Mi grandeza, tu alcurnia, los sacrificios que hice por la patria, nuestro nombre preclaro, la riqueza que atesoramos, no se hermanan bien con la mezquindad de tu aposento, cuyos muros han de revestir aquellos hermosos tapices que los moros abandonaron al huir de mis soldados. Los tesoros que tomé a los malditos hijos de Mahoma, fundidos unos, cambiados otros de forma, adornarán el altar de tu oratorio. Has de ser menos que la hija del conde Azur, que me llama el zorro viejo de El Prestín y que me juzga avaro. Yo no tengo la culpa de la torpeza de esos menguados que se dejan aplastar como hormigas y que morirían más desastrosamente si me acompañasen a la guerra. Miserables esclavos del moro habían de ser, si yo con mi espada vencedora no les hubiese comprado la libertad. Su destino es satisfacer mi antojo. Además, tú los socorres en sus necesidades sangrando mis arcas. La torre se alzará pese al diablo, que debe andar en esto perpetuando la fama de mi gloria y de tus virtudes. Y las obras continuaron. En el valle, buen golpe de picapedreros devastaban inmensos peñascos, dándoles formas regulares ajustadas a los patrones trazados por el famoso arquitecto Tueda, de sangre goda, que Veliti tenía a sueldo. En el robledar el hacha no se daba punto de reposo, abatiendo añosos árboles que caían con estrépito sobre la hierba seca. La fragua, ardiendo de continuo, asombraba la limpidez del cielo con el negrísimo aliento de 4 chimeneas, y el río, que antes fertilizaba la vega, ofrecía ahora casi todo el caudal de su corriente para abastecer grandes estanques, donde se amasaban las rojas argamasas indispensables para la construcción.
La golondrina, desahuciada, no anidó aquel año en las almenas de El Prestín, y los campos del señorío se convirtieron en eriales. El ganado, sin pastores, ofrecía suculentos banquetes a las fieras del monte, y todo era luto y desolación en la comarca. Si las lágrimas de Froy Luba no lograron ablandar el corazón del castellano, las amonestaciones del ermitaño de la cueva consiguieron tan solo irritar más al conde, que le prohibió mezclarse en sus asuntos. El mismo Tueda, acusado de influir en el ánimo de su señor para que no cejase en tan descabellado empeño, no obstante la guardia de ballesteros que le protegía, llegó a temer por su vida. Al expirar el otoño, las obras se habían adelantado extraordinariamente. Solo faltaba el coronamiento de la atalaya. Cuando Tueda presentó al conde en un rugoso pergamino el diseño del doble círculo de agudos merlones remate de la torre, Golferico, entusiasmado, se arrancó del dedo meñique un grueso anillo de oro con costosos esmaltes orientales y lo puso en el del artista. La gigantesca corona de la atalaya debía labrarse en 2 únicas piezas que se ajustarían después con fortísimas grapas de hierro en ambas caras. Más arriba del ancho collarín y bajo las almenas campearía el escudo de Veliti, con el lema en latín de la época, casi tan rudo como la piedra: Después de Dios, de mi Froiluba el amor. 2. Como uno de esos ángeles que con las alas caídas velan el sueño eterno de los que yacen en soberbios sepulcros, Froiluba, junto al lecho de muerte del conde, replegada en ancho sitial, interrogaba con la mirada ansiosa al viejo Abranel, que no logra con su ciencia salvar a Golferico. La nieve ha borrado todos los senderos del monte y cubierto de espesísimo sudario las grandes sillares que debían coronar la atalaya, y yacen abandonados en el llano después de haber rodado por la cuesta que muere en el castillo, aplastando a los infelices que los empujaban. Las fuentes se helaron, la triste coruxa silba posada en la vieja encina. Es horrible el frío que se siente, y con ser así, en el inmenso hogar de El Prestín no arde una mala astilla, y están abiertas de par en par las celostías de la cámara, porque el conde, revolcándose en su lecho sombrío, suda a mares, y se ahoga como el árabe rezagado de la caravana en medio del desierto. Y maese Abranel, el célebre físico, aplica a los ardientes labios del enfermo terrones de hielo que lo abrasan como si fueran ascuas. Y el ermitaño del santuario de la cueva le encomienda el alma, mientras el mísero agonizante que en su delirio se cree dirigiendo siempre las obras de la torre con que soñó su soberbia, va liquidándose por momentos como estatua de sal sumergida en una laguna. Por fin, la muerte ciega la mísera existencia de Golferico, como el aldeano indiferente corta una hierbecilla entre 1000 al acompasado golpe de su guadaña. 3. En la más lóbrega capilla de San Pedro de Villavieja duerme hace siglos en magnífico sepulcro el conde Golferico Veliti. La piedad de Froiluba hizo tallar la estatua del guerrero en una de las piedras que debieron coronar la atalaya. Y así, en las calurosas siestas de agosto, cuando el cardo silvestre deja caer sobre la tierra agrietada su semilla maldita, como en las obscuras y heladas noches de diciembre, cuando el lobo hambriento baja aullando al llano desde las nevadas cimas en busca del aprisco, la estatua del conde, con las manos cruzadas sobre el mandoble y los pies apoyados en el lomo de un lebrel, suda siempre, sin que la piedra se ablande jamás. Y pocos son los fieles cuyos corazones se enternecen murmurando una piedosa oración por el alma del castellano de El Prestín. Fin del capítulo 3. Capítulo 4 de La Media Docena. Cuentos y fábulas para niños de Juan Gualberto López Valdemoro de Quesada. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La liebre y el cangrejo. Fábula. ¿Cómo he de creer yo, lector amable, que tú no sepas lo que es un cangrejo y que no hayas visto nunca liebres en el campo o en la cocina? Pero entre conocer de vista a estos animalitos y saberlos distinguir perfectamente de los demás que se arrastran, andan, vuelan y nadan, por ciertos signos o particularidades que sirvieron a los sabios para agrupar en familias todos los seres vivientes media gran distancia, y por tal motivo, antes de entrar en materia, voy a decirte 4 palabras a propósito de los personajes de mi cuento. En general, a todo bicho grandecito que vuela se le llama ave. Tú dirás, ¿el murciélago vuela? Pues es ave. Y yo te respondo que no lo es, porque el murciélago lacta como la liebre. Y he aquí una de las particularidades que te decía. Todos los pájaros son aves, pero no todas las aves son
pájaros. El gorrión y la gallina, por ejemplo, son aves, pero la gallina no es pájaro. El mosquito y el águila vuelan, y sin embargo el primero es insecto y ave la segunda. El conejo y la liebre se parecen mucho. Tienen aire de familia, ¿verdad? Pues con ser así se diferencian mucho con el pelo, en las orejas, en sus gustos y hasta en el modo de hacer la cama. El conejo vive y se acuesta dentro de un túnel que fabrica escarbando, y la liebre duerme en un hoyo. Creo que me habrás entendido. La liebre tiene las orejas tan largas como la cabeza, el pulgar de las patas delanteras atrofiado, es decir, tieso, las patas traseras muy largas, la colita levantada y 6 muelas en fila de la mandíbula superior. El lomo amarillo pardo salpicado de negro, el cuello pardo amarillo con un viso blanquecino, hacia atrás gris blanco y por la barriga blanco. La hembra es más rojiza que el macho, prefiere la liebre para su morada las llanuras fértiles con sotos o no, y las pobladas vertientes de las montañas. Es animal más activo de noche que de día y abandona de muy mala gana el lugar donde nació y ha crecido. Todas las especies de coles y remolachas son para ella golosinas y tiene predilección por el perejil. Siente mucho la caída de la hoja en otoño y se pasa el día durmiendo o dormitando en su cama, en verano de cara al norte, en invierno hacia el sur. Tiene el sueño muy ligero, duerme con los ojos abiertos. Habrás oído cantar. Mi niña duerme con los ojos abiertos como las liebres. Tiene muy buen oído. Da grandes brincos cuando está contenta y en peligro grita como los niños. Es cobarde y atolondrada. Corre tanto como un tren expreso, sobre todo en llano y cuesta arriba. Su piel sirve para hacer botines, sombreros, cola y otras cosas. Antiguamente se creía que la liebre estaba hechizada. El cangrejo no es colorado, sino después de cocido. Antes tiene un color negruzco. Tampoco anda hacia atrás como cree la gente. Respira lo mismo dentro del agua que al aire libre. Tiene 5 pares de patas, es decir, 10. Las 6 delanteras terminan en tenazas, llamadas bocas. Está todo envuelto en una especie de cáscara que llaman coraza, y sale de un huevo como los pollitos y en disposición de andar ya sin niñera. Todos los años se desprende de la coraza como un guerrero se desciñe la armadura. Entonces se llama cangrejo de manteca. Aunque camina muy despacio, suele emprender largos viajes por los arenales y trepa las palmeras para regalarse con el dulce fruto. Ve muy bien y es picarón como granuja de playa. Suele arrojar las patas para escapar cuando se siente cogido. Como tú, lector querido, te dejarías atrás el bastón o el paraguas para correr mejor. Luego las patas y las tenazas les vuelven a crecer como a ti el pelo y las uñas. Hasta aquí los signos o particularidades que distinguen a los 2 personajes de mi historia: la liebre común, que sabe a gloria, guisada en una salsa como tinta, y el cangrejo de río, que cocido parece de coral, enterrado en la cazuela de arroz. Ahora cruza las manos, pon los pies en el palitroque de la silla y escucha, sin preguntar, hasta el fin de la historia. Érase que se era una mañanita más fresca que botijo de andújar puesto al sereno, cuando la liebre de mi cuento sacudió la pereza en su hoyuelo socavado bajo un retamal a la orilla del jarama. Arregló la cama, que en esto son muy cuidadosas las de su especie. Se lavó la cara con las patas delanteras, dio 3 brincos de alegría, estiró el cuello y en 2 zancadas se puso a la orilla de un gran charco, filtración del río, dispuesta a desayunar con lo que encontrase, como tú y como yo, cuando madrugamos, es decir, con apetito. De entre unos pedriscos que se hundían por su base en el agua salió entonces arrastrándose un cangrejo anciano, que parecía butifarra con patas. Trepó a la cima de las piedras y allí se puso a tomar el sol que ya alumbraba la tierra, dorando los surcos humeantes y bebiendo las gotas de rocío en la punta de las hojas. Buenos días, doña Saeta, dijo muy cortés, viendo a la liebre atusándose los bigotes. Hola, morcilla, ja, respondió con desprecio la presumidilla. Tienes frío, ¿eh? Ay, amiga mía, a mi edad se vive siempre en invierno. Así y todo, a Dios gracias me encuentro ágil y todavía me las apuesto a caminar con los chicos. Lo creo. Con los chicos de tu casta. Desde esa piedra hasta la presa del molino del tío Chorrín tardarías un semestre. No tanto, no tanto. A las oraciones me prometo estar allá. Dios sobre todo. Bajo la peña de los higuerales, a 10 varas del molino, vive mi hermana. Tiene el niño mayor con intermitentes y pienso visitarlo a la hora del recargo. Ya sabe usted que entiendo un poquito de medicina. Tú lo dices, pero no pudiste curarme de este dedo tieso. Señora, eso es de nacimiento. Sí, como el que tú seas torpe y feo. Cada una es como Dios lo hizo, y la verdadera felicidad consiste en conformarse con el destino. Solo que a unos les tocó un destino muy negro y muy arrastrado como a ti.
y a otros. Pues así y todo no envidio a usted, amiga mía. Hombre, tendría gracia que quisieras compararte conmigo. ¿Ves junto a la linde del olivar del señor alcalde una era que verdea mucho? Vaya si la veo. Son unas remolachas más dulces que la miel. Figúrate que se me antoja desayunar con ellas, pues allá me voy en 4 saltos, mientras que tú necesitas un mes para llegar, contando con que antes no te tropieces con Tomasillo, el hijo del guarda, y te arranque una pata o te machuque de una pedrada. Nadie está libre de un mal encuentro. También usted puede dar con un zorro. Con los galgos. Ya di, y siempre me libré por pies, lo que tú no puedes hacer. Por eso soy más precavido, y quien no se embarca no se marea. Pero ve siempre el mar desde lejos. Quien ama el peligro, en él perece. No se cogen truchas a bragas enjutas. Es preferible no comer truchas a morir por pescarlas. Pero, señor, ¿en qué estoy pensando? Son las 6 menos cuarto y tengo la barriga como cañón de órgano. Vaya, hasta luego, morcilleja, que lo del sobrino no sea cosa de cuidado. Yo voy a dar un tiento a las remolachas y estaré aquí de vuelta antes que pique el sol. Saca el cronómetro a ver lo que tardo y mírame la cola. Ja, ja, ja. La liebre salió disparada como una flecha, haciendo gala de su ligereza. Separándose del campo abierto, iba por entre las matas, sorteándolas, saltando las retamas bajas, como caballo de circo y con las orejas tendidas hacia atrás sobre el lomo y la colita muy tiesa. El cangrejo, empinándose sobre las piedras, no la perdía de vista, cuando aquella, al principio de un reguero circuito de jarales y zarzas, se detuvo bruscamente. Comenzó luego a revolcarse en el suelo con las ansias de la muerte y a gritar con infinita angustia. Después se quedó tiesa, como si estuviera disecada. Al cangrejo se le pusieron las antenas de punta. Dios te haya perdonado, infeliz. Caíste en el lazo a pesar de tu ligereza. Lo siento, pero no puedo remediarlo. A mí no me hubiese sucedido otro tanto. Ya llevo mudadas 4 pares de patas, y como si tal cosa. Vamos a coger el botiquín y a casa de mi hermana. Está visto que no por mucho madrugar amanece más temprano. Y el bichejo, reflejando los rayos del sol en la pulida corteza, bajó con mucha calma del peñasco, zambulléndose de nuevo en el charco, cuya tranquila superficie, alterada un momento, salpicó de menudas gotas las hierbecitas de la orilla. Cuando tú, ya hombre, oigas hablar de progreso y de obscurantismo, de la experiencia y de las ideas nuevas, del pasado y del presente, vuelve a leer la historia de la liebre y el cangrejo, y entonces puede que comprendas mejor que hoy mi intención. Fin del capítulo 4. Capítulo 5 de La Media Docena. Cuentos y fábulas para niños de Juan Gualberto López Valdemoro de Quesada. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El candelecho. Cuento. Toma una cestita de mimbre, de las que venden llenas de bombones en La Pajarita, y abre en ella 4 agujeros después de cerrar la tapa. Uno grande en esta, a manera de puertecita, y los 3 restantes en el fondo y en los costados largos y estrechos, en forma semejante a las mirillas que habrás visto en las garitas de los centinelas. Luego, en las 4 esquinas de uno de los lados pequeños que resulta sin puerta ni ventana, clava otros tantos palitos más largos que la altura de la cesta, cuidando de separarlos entre sí cuanto puedas por el extremo libre que debe fijarse en el suelo. Cubre el mimbre de verde ramaje, que el sol se encargará de convertir muy pronto en seca hojarasca, prestando aspecto de choza o sombrajo al que parecía extraño arbolito. Y con una cruz para remate y coronamiento de la casita, y con una escalerilla de mano para subir a aquella, tendrás algo tan parecido al candelecho como un huevo a una berenjena pelada. Si yo supiese pintar, en un 2×3 te dibujaría aquí la choza construida en alguna altura y levantada sobre 4 grandes estacas, a la cual sube el viñador por una escalerilla de palos a fin de otear desde allí toda la viña e impedir el robo de las uvas. Que esto es ni más ni menos el candelecho, según el diccionario de la Academia. Pero como desgraciadamente manejo el lápiz con más torpeza que la pluma, lo que no es poco decir, habrás de contentarte, lectorcito, con mis explicaciones para formar idea aproximada de lo que es un candelecho. Ahora, préstame atención y con tu buen juicio, ayudado por las observaciones de tus ilustres maestros, saca del pobre panal que mi cariño te ofrece la miel que puedas, o déjala reposar en las celdillas de aquel para saborearla mañana hecha terrones.
Algunos días después del de San Mateo, que la iglesia Nuestra Madre celebra el 21 de septiembre, parecía que sobre la viña del alguacil había echado el Señor su bendición. Los frescos sarmientos se desparramaban aquí y allá sobre la tierra caliza, agobiados con el peso de innumerables racimos, blancos y negros, escondidos a medias entre viciosos pámpanos. Por esto, y porque los estorninos en grandes bandadas intentaban, con los muchachos del pueblo y los viandantes de la próxima carretera, continuos asaltos a la viña, el bravo Juanillo, encaramado en el candelecho, no cesaba de arrancar agudas notas a su flauta de caña, manejando a menudo la honda sobre pájaros, chiquillos y arrieros. El candelecho de que te hablo y su emplazamiento merecen describirse. Edificado aquel en una gran altura dominaba un paisaje encantador, sobre todo al caer de la tarde. Por la mañana las brumas del río solían empañar los verdores del soto, y al mediodía deslumbraba la claridad, pareciendo que el cielo y la tierra se incendiaban. Pero a las 5:30 el sol levantaba ya el embozo de la cama. Su luz, que perfila el contorno de la sierra plomiza, va reconcentrándose en agudos y brillantes rayos hasta formar uno a modo de inmenso y hermosísimo nimbo que se dijera compuesto para rodear la cabeza del dios de cielos y tierra. Estos, de un azul muy claro, comienzan a transparentar el fulgor de las estrellas, que piden vez para alumbrar las miserias e ingratitudes del hombre, y alguna que otra nubecilla blanca vuela impulsada por la brisa. Las tierras que circundan la viña del alguacil están secas, grietadas, crujen bajo los pies, parecen, en fin, cansadas de producir, y entre la rastrojera se alzan los cardos punzadores, con sus flores pajizas, el árnica, sobre cuyos botoncitos de oro van y vienen verdaderos ejércitos de hormigas, y los cigarrones, terrosos y verdes, que dan saltos colosales. Si tú saltases la mitad que ellos, salvarías fácilmente la torre Eiffel, cayendo al otro lado sin hacerte daño. Las ventrudas chicharras cantan guarecidas entre las mielgas, y algún que otro lagarto se arrastra presuroso, en demanda de su escondrijo, asustado por el monótono cencerreo de la recua que va por la carretera, o el alambre de los bueyes que perezosamente se encamina al tinado. Los fresnos del soto mueven las frondosas copas que se inclinan sobre el río, como si le diesen las buenas noches, mientras él sigue su curso indiferente, y las maricas charlan sin ton ni son, saltando de rama en rama y abanicándose con la cola. Verdad es que el ramaje que cubre la rústica armazón del candelecho se ha secado hace tiempo, pero no es menos cierto que el aire trajo en sus leves alas ignoradas semillas de enredaderas silvestres, que brotaron al pie de las estacas y fueron encaramándose por ellas hasta el sombrajo, bordando la hojarasca de campanillas blancas y azules. Allí, en lo alto, descuella la pobre crucecita, cuyos brazos unió Juanillo con el cairel de una parra, y a la izquierda de la puerta, pendiente de un gancho de higuera bravía, cuelga el sudoroso botijo, columpiándose a veces muy orondo. Por último, no es extraño que los atrevidos gorriones, burlándose del guarda, acudan en parejas a saltar alegremente sobre la techumbre del candelecho cuando el muchacho dormita, como diciendo: «Fastídiate, don Juan, que estás debajo». Había perdido éste a su padre, que fue durante muchos años alguacil del señor alcalde, y hombre honrado a carta cabal, a fuerza de trabajos y ahorro diario, manantial y fundamento de la verdadera y más legítima riqueza. Colmó el tío Jeromo sus ambiciones, cifradas en poseer aquella hermosa viña que regó muchas veces con el sudor de su frente, pues a las horas en que su oficio le dejaba libre, iba, según las estaciones, a cavarla y podarla hasta donde podía. Cuando el señor llamó ante su tribunal al alguacil, dejando desolada a la tía Candileja, su mujer, santera de Nuestra Señora del Olvido, y huérfano a Juanillo, que contaba 9 años, los rendimientos de la viña constituyeron toda la hacienda de aquella buena familia. Olvidaba decirte que la finca había pertenecido antes al herrero del pueblo, quien por frecuentar más la taberna que la fragua, se vio precisado a vender la propiedad. Tenía el tal 3 hijos de la piel del diablo, como huye el ratón del gato, así huían ellos de la escuela, y pasaban la vida robando fruta en los huertos del término, encaramándose en los árboles del soto para alcanzar nidos y apedreando a todos los perros del contorno. El padre, en vez de castigar tamañas demasías, celebraba las diabluras de los muchachos, con lo que ellos cobraban más alas. Sucios, desarrapados, ignorantes y nada temerosos de Dios ni de los hombres, aquellos malos engendros se conquistaron primero el desprecio y luego el aborrecimiento de todo el pueblo, en donde eran conocidos por la partida de la tizne.
Crisanto, que este era el nombre del herrero, jamás se había ocupado en mantener viva en el corazón de los niños la buena memoria de su buena madre, que les enseñaba la doctrina, los llevaba a misa y diariamente corregía los malos instintos de aquella tropa con la predicación y los buenos ejemplos. La pobre mujer fue víctima de las brutalidades de su marido, y cuando ella faltó, los chicos se quedaron como potros sin frenos. El herrero aborrecía de muerte a la viuda del alguacil, nada más que por ser esta dueña de la viña que aquél había perdido por holgazán y borracho. Cuando no estaba en su cabal juicio, cosa que ocurría con suma frecuencia, exclamaba sonriendo con sorna: que labre la viña la tía Candileja, como si fuese un arriate, que la pode como a una matita de albahaca, mejor que mejor, al fin ha de ser mía otra vez. El día que mandemos nosotros no habrá pobres ni ricos, y todo será de todos. Figúrate tú si aquello era posible. Muy bueno y muy santo que dejes disfrutar de tus juguetes, por supuesto sin que te los rompa, al chico de la portera. Pongo por caso que alguna vez le regales un trompo o una pelota, porque todos somos hijos de Dios y los ricos tienen obligación de socorrer al pobre, haciéndole más llevadera su desgracia. Pero de esto a que el primer chicuelo de la calle se cuele de rondón en casa de tus padres y coja y se lleve bonitamente los juguetes que aquellos te compraron para premiar tu aplicación, media un abismo. Los hijos del herrero, sin embargo, en fuerza de oír por mañana y tarde aquellas predicaciones dictadas por el vino y la pereza, se acostumbraron a encontrar sabrosísima la fruta del cercano ajeno, que su propietario cultivaba para que ellos no tuviesen más que alargar la mano y trasegar la breva o el albaricoque de la rama al estómago. El nido, que es la familia, la tradición, el santo hogar, fundamentos de la patria, todavía, a causa de la debilidad de sus defensores, inspiraba menos respeto a la partida de la tizne y a los ladridos y ataques de los fieles guardianes del hato y del ápero, representantes de la autoridad y cercado de la hacienda. Respondían a pedrada limpia. Si el padre aborrecía a la tía Candileja, no era menor la ojeriza que los hijos tenían a Juanillo. Con el fresquito de la tarde, que el día fue bochornoso, se había quedado nuestro amigo un poco transpuesto cuando le despertaron los furiosos ladridos de la Chispa, una perrilla muy cuca que le seguía a todas partes. Juanillo se incorporó y vio venir a lo lejos por medio de la viña a la partida de la tizne. Paulica, Pepín y detrás Manano, Mariano, con el brazo metido por el asa de un canasto que casi arrastraba por el suelo. ¡Madre mía! Pareció que Juanillo había metido la cabeza en un avispero. Dio un brinco, requirió la honda y ya se disponía a manejarla contra los intrusos, cuando Paulica, que era el mayor de los hijos del herrero, comenzó a agitar su pañuelo, atado a la punta de una vara en señal de parlamento. Entonces el guarda impuso silencio a la Chispa, bajó del candelecho como general victorioso que se apea del caballo y dejó aproximarse a la partida. «A la paz de Dios», exclamó Paulica con gran desenfado. Pues aquí venimos a darnos una harta de uvas y a luego llevarnos unas pocas a casa. Con que, Manano, suelta ahí el canasto y con Pepín a ver si lo llenas pronto, mientras este Pamplina Mus coge los mejores racimos pa' merendar. Al hijo de la tía Candileja se le formó un nudo en el gaznate al oír aquel montón de insolencias, y en un principio no pudo articular palabra, pero como viese que los más pequeños de la partida se disponían a cumplir las órdenes de su jefe, rompió al fin con más calma que debía esperarse de sus pocos años. Comer uvas os dejaré, cuantas queráis, pero vendimiar el majuelo, llenar el canasto como si la hacienda de mi madre fuese agua de la mar, vamos, que eso sería un pueblo. Pues eso va a ser ahora mismito, por la buena o por la mala. ¿A que no? ¿A que sí? Juanillo arrimó un puntapié al canasto y dos bofetadas a Paulica, que sin poder servirse de la vara vino al suelo rodando. La Chispa se abalanzó a los pequeños, que apretaron a correr viña abajo, como perro con masa en la cola, y por fin, tras breve lucha, el guarda y propietario quedó vencedor del más espigado de los tiñosos, que abandonó el campo jurando vengarse. 6 días después de la escena que acabo de referirte, ya anocheciendo y cuando Juanillo cenaba tranquilamente con su madre, la campana de la iglesia comenzó a tocar a fuego en el campo. Los vecinos del pueblo se echaron a la calle para averiguar lo que ocurría, y muy pronto llegó uno gritando: «¡Fuego en la viña del alguacil!». Figúrate qué paso llevaría Juanillo, que salió de su casa sin sombrero y llegó sin alientos a la linde de la finca. El candelecho, convertido en inmensa hoguera, ardía por los 4 costados. Un fuerte vendaval atizaba el incendio y en media hora solo quedó del risueño sombrajo
un montón de cenizas. Miento. La crucecita, por el aire arrancada de la seca techumbre antes de que se incendiase por completo, yacía incólume a 4 varas del candelecho, con los brazos unidos aún por el cairel de la parra. Era la única tabla salvada en aquel naufragio. Entretanto, custodiada por un guardia rural que la sorprendió consumando la infame hazaña, la partida de la tizne llegaba a las puertas de la casa ayuntamiento. Paulica iba descalabrado. Una de las estacas, sostenes del sombrajo, desprendida de pronto, le dio en mitad de la cabeza, dejándole casi sin sentido. Por su parte, Pepín y Mariano se quejaban hasta poner el grito en el cielo. Mientras su hermano prendía fuego al candelecho, se habían dado ellos tal atracón de uvas que no parecía difícil que fueran a digerirlas a la eternidad. Por fin, aquellos de los vecinos del pueblo a quienes los tiñosos no habían perjudicado hasta entonces, razón por la cual no pararon mientes en sus diabluras, temían ahora por sus propias haciendas, expuestas a sufrir un atropello parecido al de que era víctima la tía Candileja, y poniendo la barba a remojar, pedían al señor alcalde poco menos que la cabeza de aquellos bandidos. Y a todo esto, el herrero, sordo a las amonestaciones de la prudencia y víctima de censurable intemperancia, roncaba a pierna suelta sobre sucio jergón, extraño a las desgracias originadas por sus torpes vicios. Al año siguiente y por la misma época en que ocurrieron estos sucesos, la partida de la tizne que, por estar sumamente vigilada, no podía merodear en el campo, ni tenía que comer en su casa, porque el herrero agonizaba en el hospital, iba pidiendo limosna de puerta en puerta. La tía Candileja era de las que más socorría a sus antiguos enemigos, y Juanillo, encaramado en el candelecho, no cesaba de arrancar agudas notas a su flauta de caña, manejando a menudo la onda contra los pájaros, los chiquillos y los arrieros. Fin del capítulo 5. Capítulo 6 de La Media Docena. Cuentos y fábulas para niños de Juan Gualberto López Valdemoro de Quesada. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La lira rota. No me preguntes la historia ni te empeñes en averiguar el origen del pobre cieguecito protagonista de este cuento. ¿Qué te importa el nido desde el cual voló un día? Ni quiénes fueron sus padres, ni de qué, ni cómo, ni dónde vivía. ¿Se lo preguntarías por ventura al ruiseñor que un momento recrea tu oído y después se oculta entre el follaje de las selvas? Todas las tardes de aquella primavera en que sucedió lo que voy a decir, los transeúntes, al regresar de su paseo, veían a un niño ciego al pie del farol central de una plaza, en Granada, con las piernas cruzadas, entre ellas un sombrero informe, vuelto del revés a manera de esportilla para recoger los cuartos. El cayado en el suelo, al alcance de la mano, y, a su izquierda y enroscado, un perrillo de raza indefinible. El ciego se llamaba, o le llamaban, Joselillo, y al perro, Merlín. Joselillo, que así pronunciamos los andaluces, se pasaba allí como una hora, con el guitarro terciado encima de los muslos y las manos sobre el instrumento, fijos en el cielo sus ojos sin luz, inmóviles siempre y muy abiertos. ¿Qué pensaría el pobrecito a los 10 años no cumplidos? ¿Qué distinguiría en el fondo de su eterna noche que le hacía sonreír con tanta dulzura? De cuando en cuando el soplo de la brisa que bajaba de la alhambra agitaba las negrísimas greñas del muchacho, y éste sorbía, por decirlo así, con ansia aquella onda de perfumes y armonías lejanas que besaban su frente acariciando su oído al pasar. Al dar las oraciones, casi al mismo tiempo que encendían los faroles públicos, el cieguecito dejaba de soñar despierto. Requería el guitarro, mugriento y cubierto de parches que ocultaban innumerables rendijas, y comenzaba a templarlo hiriendo las cebosas cuerdas, de modo que sus sonidos parecían quejas. Cuando Joselillo comprendía que ya le rodeaba alguna gente, garraspeaba de firme escupiendo por el colmillo, abrazaba bien el instrumento como si fuese una hermosa pareja de baile, preludiaba las malagueñas y echando hacia atrás la cabeza, después de moverla suavemente de un lado a otro, los ojos clavados en el cielo, rompía al fin con un ay, ay prolongado, precursor del inmediato cantar. Y siempre era este muestra acabadísima de un género de canciones populares en Andalucía, país del sol, de las flores, de las niñas candorosas y de la gracia, canciones sobre las que han escrito mucho los sabios, canciones que alaban en primer término a Dios, a la patria, a las personas que más queremos en el mundo y a la madre naturaleza. Tú sabes perfectamente quién es Dios, ya lo creo. Y la patria,
¿Sabes qué cosa es? Pues mira, es tu cuna, tus padres, tus hermanos, la iglesia donde oyes misa, el idioma, los versos de Zorrilla y la música de Barbieri. La madre naturaleza es así como la despensa de Dios, en donde guarda el trigo con que hacen el pan, las viñas que dan Jerez y Valdepeñas, los pollos que te comes asados y las naranjas con que juegas en el retiro. No puedes figurarte cuánta pasión había en la voz del cieguecito cuando cantaba la siguiente copla. La Virgen de los Dolores es la que sabe mi mal, que me meto en su capilla y me harto de llorar. El último verso de este sentido cantar se perdía entre los ecos de las alamedas que bordean las márgenes del Darro, un río que arrastra oro entre las arenas de su lecho, y ya requería el cieguecito el báculo para abandonar su puesto, cuando oyó una voz que él tomó por arrullos de tórtola enamorada, voz que decía: «Toma, hermanito». Al propio tiempo escuchó también el sonido argentino de una peseta que caía sobre los cuartos en el fondo del sombrero. Algo así como lo que tú sientes cuando al abrir los ojos al despertar los labios de tu madre se posan sobre tu frente, sintió Joselillo al escuchar la voz de Aurorita, que volvía aquella tarde de paseo con su aya y una galguilla inglesa llamada Fly. Un perfume de grandeza y distinción halagó el olfato del cieguecito, que lo aspiró con delicia. Así debe oler en la gloria, murmuró Joselillo, que no sabía lo que era agua de colonia rusa de la buena, con la que acostumbraba a perfumar a Aurorita su pañuelo. Muchas tardes siguió cantando el trovador callejero al pie del farol de la gran plaza, y muchas se detuvo la niña a escucharle, depositando siempre una peseta en el fondo del mugriento sombrero. El desgraciado presentía siempre la proximidad de su protectora, la olía desde muy lejos y cantaba algunas veces. Por mi corazón conozco cuando estás cerca de mí, porque golpea en el pecho y se me quiere salir. Joselillo, ciego desde que tenía 1 año, se imaginaba a Aurorita tan blanca como las espumas que coronan las olas antes de deshacerse en la playa, con los ojos azules como las turquesas, con el cabello del color de las espigas en agosto. Sus labios debían parecerse a las guindas de Zamora en completa madurez. Y todo esto se lo figuraba el cielo confusamente, desdibujado, así como un jirón de bruma que surge al amanecer a la orilla del agua entre juncos y espadañas. Aurora decía siempre: «Toma, hermanito», y Joselillo respondía: «Dios se lo premie». Y nunca se dijeron más, pero el ciego escuchaba a su protectora hablar con otra mujer en una lengua extranjera que él pretendía traducir en ocasiones. Oía a la gente del corro decir cuando Aurorita se alejaba: «Dios la bendiga, qué hermosa es y qué buenos sentimientos tiene». Sentía que Fly, la preciosa galguilla inglesa que la niña traía atada con un cordón de seda verde, se dignaba de cuando en cuando soportar alguna que otra caricia de Merlín. En una palabra, Aurora y Joselillo eran amigos sin conocerse más que de vista. Y esto a medias. Una tarde faltó la niña a la cita. El ciego siguió cantando hasta quedarse sin público. Luego se terció el guitarro sobre los muslos, y con las manos caídas sobre el instrumento, alzó los ojos al cielo, aquellos ojos sin luz, inmóviles siempre y muy abiertos. Pero Joselillo ya no sonreía, gruesas lágrimas caían sobre el guitarro, rodando en la mugrienta caja como las primeras gotas de un aguacero sobre el polvo. Luego, una mano ruda sacudió al ciego por un brazo. «A dormir. No son estas horas de dar conciertos. Arriba, tunante». El pobre Joselillo ya no volvió a sentarse por las tardes al pie del farol de la gran plaza. Diariamente recorría en balde las calles principales de la población buscando a Aurorita y nunca la encontraba. Dejaron de entonar los ruiseñores sus trinos en la ribera, llenando los corazones de dulcísima tristeza. Dejaron de escucharse luego el canto de la cigarra y el del grillo, y los silbos del mochuelo en la torre solitaria, y graznaron en fin las grullas. En una palabra, que se echó encima el invierno. Había anochecido, comenzaba a nevar copiosamente, y las calles estaban desiertas y mal alumbradas. Envuelto en una capeja de color indefinible y con más agujeros que olla de asar castañas, llegó Joselillo, sin saber cómo, rendido de fatiga y dando diente con diente, a la plazoleta de un barrio extremo de la ciudad. Formaban aquella una gran casa, con honores de palacio de otros tiempos, y la iglesia y tapias del huerto de un convento de monjas. A la puerta de la iglesia se llegaba subiendo empinada escalinata de 6 o 7 peldaños. La puerta estaba protegida por ancho tejado, muy saliente, que se apoyaba en antiquísimo bigamen.
ayudado del báculo, sexto sentido de los ciegos, como ha dicho Campoamor, y predecido de Merlín, cuya campanilla al dar en los escalones sonaba tristemente, subió Joselillo hasta la puerta de la iglesia y se acurrucó en el quicio para guarecerse del temporal y ver si pasaba un alma caritativa que le diese unos céntimos con que desayunarse y pagar al rincón de la posada en donde se recogía por las noches. El infeliz no había comido desde el día anterior. Tenía fiebre y muchísimo frío en el cuerpo, porque nevaba, en el alma, porque nuestro cieguecito era huérfano y pobre. Haciendo grandísimos esfuerzos, dejó el guitarro a un lado, se frotó las manos en ambos muslos para establecer la circulación de la sangre, se encajó, por decirlo así, en un rincón, volvió a empuñar el instrumento y después de templarlo con voz que más parecía gemido de un alma en pena, cantó entre ayes y suspiros de angustia y desaliento. Madrecita mía, yo no sé por dónde, al espejillo donde yo me miraba, se le fue el azogue, se le fue el azogue, se le fue el azogue. Al poco rato sintió pasos en la escalinata. Merlín comenzó a mover la cola alegremente. Luego una mano muy suave cogió la aterida de Joselillo y depositó en ella un duro. No cabía duda. Era un duro. Aquella moneda representaba para el pobre mendigo una cena suculenta, una cama caliente y un día o más de descanso de sus muchos trabajos. Y sin embargo, el cieguecito no pareció alegrarse de tamaña fortuna. Una voz que él conocía bien había dicho con mal disimulada impaciencia al darle la moneda: «Toma, hermanito, y váyase a cantar a otro lado. Hay una enferma y le incomoda la música». Aquella voz era de la mujer que acompañaba siempre a Aurorita. ¿La enferma es quizás la buena niña que siempre me socorría? La misma. Y le hace mucho daño la... ¿Pero tan mal está?, interrumpió Joselillo con angustia infinita. Mucho, mucho, respondió el aya alejándose precipitadamente. Dios quiera que salga de esta noche. El cieguecito rompió a llorar con grande amargura, sin hacer caso de las caricias que le prodigaba Merlín lamiéndole las manos. Así pasaron 2 horas muy largas, como son siempre las horas de dolor. Al fin, Joselillo dejó de llorar, abrió los brazos de pronto y la guitarra, resbalando sobre sus rodillas, rodó por los escalones y fue a parar hecha añicos hasta la plazuela. La nieve seguía cayendo lentamente sobre la tierra. Merlín aullaba sin cesar junto a su amo, y la luz mortecina de la aurora alumbraba ya el horizonte, cuando las puertas de la iglesia se abrieron de par en par. El sacristán movió al cieguecito de un lado a otro, y el cieguecito no se levantaba. Pobre Joselillo, estaba muerto. Su espíritu, en compañía del de Aurorita, había volado al cielo. Allí, envuelto en nube azul, estaba el niño, que ya veía, pulsando un arpa de oro con cuerdas de diamantes. Aurorita a sus pies cantaba las alabanzas del Señor. Joselillo ya no sentía frío en el cuerpo, ni en el alma. Ya no molestaba a Aurorita la música del ciego. Dios premiaba a éste con la eterna bienaventuranza, porque había llevado con resignación en el mundo sus trabajos, y a la niña, porque con el bálsamo de la caridad alivió los dolores del pobre huérfano. Alguna vez envía el Señor a la tierra al cieguecito para que dé música a los niños buenos. Muchas veces está junto a ti, tocando el arpa de oro. Mientras duermes, él despliega sus blancas alas a la cabecera de tu cama. ¿No le conoces? ¿No? Inocente. Joselillo es el agradecimiento que engendra la caridad. Joselillo es el ángel de tu guarda. Fin del capítulo 6. Fin de La Media Docena. Cuentos y fábulas para niños de Juan Gualberto López Valdemoro de Quesada.